Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno, pero de lleno, en algo fundamental del cuerpo humano, los tejidos. Así es. Tenemos acá apuntes, extractos de presentaciones, que analizan bien su estructura, su función y, algo que me parece fascinante, sus orígenes allá en el embrión. Claro. La misión, digamos, es entender cómo esas células tan chiquitas se las arreglan para organizarse y formar estas estructuras, complejas y vitales, ¿no? Exacto. Es que es un punto clave. Los tejidos son, como ese puente necesario entre la célula solita y el órgano ya completo, funcional. Claro, el nivel intermedio. Justo. Son esenciales para todo, para cada función del cuerpo. Vamos a ver un poco ese camino, ¿no? Desde que aparecen en el embrión hasta cómo se especializan en nosotros, los adultos. Perfecto. Entonces, arranquemos por lo básico. ¿Te parece? ¿Qué es exactamente un tejido? O sea, ¿qué lo define? Dale. Según el material que revisamos, es un grupo de células. Y acá la clave, creo. Usualmente con un origen embrionario común. Fundamental eso. Que trabajan juntas, ¿no? Para una función específica. Como, equipos de especialistas en una fábrica enorme que es el cuerpo. Me gusta esa analogía. Y sí, están justo en ese nivel, por encima de la célula, pero por debajo del órgano completo. Exacto. Y lo que mencionabas del origen embrionario común, eso es crucial, porque marca mucho el destino. Todo empieza tempranísimo, con 3 capas germinales. Pensemos, como los planos maestros. Las famosas capas. Ectodermo, esa misma, ectodermo que va a dar el sistema nervioso, la piel por fuera. Luego el mesodermo, de donde sale, un montón. Músculos, esqueleto, riñones, el aparato reproductor. Casi todo lo estructural, digamos. Sí, gran parte. Y el endodermo, que forma los revestimientos internos, sistema digestivo, pulmones y también glándulas importantes, ¿viste? Como el hígado, las endocrinas. Es increíble pensar que de solo 3 capas salga toda esa complejidad. Pero, esto no pasa así porque sí, ¿o sí? Tiene que haber como señales, ¿no? No, para nada es al azar. Está súper regulado. Hay lo que llamamos biomarcadores. Biomarcadores. ¿Qué son exactamente? Son, digamos, señales químicas, moléculas específicas que funcionan como instrucciones para las células. Les dicen, vos vas para músculo, vos para neurona, vos para el intestino. Ah, mira vos. Guían esa diferenciación desde el minuto 0, asegurando que cada una siga su camino correcto. Fascinante. Pero también hablabas de que esa etapa inicial es delicada. ¿Qué puede interferir ahí? Muy delicada, sí. Las primeras semanas de embarazo son críticas. El embrión es súper sensible a cosas de afuera. El material que vimos le pone mucho énfasis a los teratógenos. Teratógenos. Suena feo. Y lo son. Son agentes que pueden causar defectos de nacimiento si la madre se expone. Y la lista es larga, ¿eh? Ciertos medicamentos, por ejemplo, la historia tiene ejemplos tristes con eso. Sí, recuerdo algo de eso. Pero también el exceso de algunas vitaminas, ojo, como la A, la radiación, el alcohol, la nicotina, cafeína en exceso, drogas, incluso algunas bacterias, como la salmonela, ¿sabías? No tenía idea de la salmonela. Pueden alterar esas señales de los biomarcadores, afectar cómo se dividen o mueven las células y, causar problemas serios en el desarrollo. Qué importante saberlo. Bueno, pasando esa etapa crítica y ya con las células más o menos encaminadas, ¿cómo se organizan estos tejidos? Mencionamos 4 tipos principales. Así es. Prácticamente todo el cuerpo se puede dividir en estas 4 grandes familias. Tejido epitelial, tejido conjuntivo, a veces le dicen conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. 4 categorías básicas. Y sus funciones generales serían, a ver si recuerdo, epitelial cubre, conjuntivo sostiene y conecta, muscular mueve y nervioso comunica. ¿Algo así? Perfecto. Revestir, sostener, mover y comunicar. Una buena hoja de ruta inicial. Profundicemos en el primero, el epitelial. Este está como por todos lados, ¿no? La piel, por ejemplo. Exacto, cubriendo la superficie externa. Pero también por dentro, ¿eh? Reviste cavidades, la boca, el estómago, los intestinos, las vías respiratorias. Los conductos también.
Y forma las glándulas, claro. Su función es súper variada. Protección obvia en la piel, pero también secreción, pensa en el moco nasal o las enzimas digestivas. Claro. Y absorción de nutrientes en el intestino. Es un tejido muy, muy versátil. Y esa versatilidad se ve en cómo es, ¿no? En su estructura. Totalmente. Se clasifica por cuántas capas tiene y qué forma tienen las células. Si es una capa, simple. Si son varias, apiladas, estratificado. Y las formas. Planas, cúbicas, planas o escamosas, cúbicas y cilíndricas o prismáticas. Y ahí ves perfecto cómo la estructura se ajusta a la función. Un epitelio simple y plano, como los pulmones, es finito, ideal para que pasen los gases rápido. Tiene sentido. En cambio, la piel, que es estratificado y plano, tiene muchas capas. ¿Por qué? Para proteger mucho más del roce, de que no nos deshidratemos, de los bichos. Clarísimo. La forma sigue a la función. Pasemos al conjuntivo o conectivo. El nombre ya nos dice algo, conectar, pero parece que hace mucho más. Muchísimo más. Es recontra fundamental. Conecta, sí, une tejidos y órganos, da como el armazón. Pero también protege órganos, da soporte físico, guarda energía. La grasa corporal es tejido conectivo especializado. Ah, mira, el tejido adiposo. Exacto. Y también es clave en la inmunidad. Ahí viven muchas células de defensa. Es como el campo de batalla. Es el relleno funcional del cuerpo. Y dentro de esta familia hay subtipos muy distintos. Mencionaste el adiposo, pero hay otros importantes que ya están desde que nacemos. Sí, los tipos maduros principales son el conectivo laxo, que es más blandito, rellena espacios, el conectivo denso, que tiene muchas fibras fuertes como el colágeno. Como los tendones. Exacto. Tendones que unen músculo y hueso, y ligamentos, que unen hueso con hueso. Después tenés el cartílago, el tejido óseo, el hueso mismo, y el que siempre sorprende, el tejido conectivo líquido. La sangre y la linfa, ¿verdad? Esos mismos. Lo de la sangre como tejido conectivo siempre me llama la atención. O sea, son células flotando en líquido, el plasma. ¿Es una forma amplia de conectar? Lo es, pero cumple la definición. Células con origen común, de la médula ósea, en una matriz extracelular, que es el plasma. Y su función conectiva es llevar cosas, nutrientes, oxígeno, desechos, señales, por todo el cuerpo. Tiene lógica. Ahora, detengámonos un poquito en el cartílago. El material le da bastante bola, sobre todo con el movimiento y el crecimiento. Sí, hablaba de su rol clave en las articulaciones, como la rodilla. Esa superficie lisa que ayuda a movernos y absorbe golpes. Exacto, ese es el cartílago articular. Pero también está el cartílago de crecimiento, la placa epifisiaria, en los huesos largos de chicos y adolescentes. Ah, lo que nos hace crecer. Justamente, es una zona de cartílago que permite que el hueso se alarga. Con el tiempo se va reemplazando por hueso, se osifica. Termina más o menos a los 16 en las chicas y puede seguir hasta los 21 en los varones. Ahí se deja de crecer en altura. Y mencionaba otro tipo, el fibrocartílago, en los discos de la columna. Correcto. Ese es súper resistente, un amortiguador esencial para la columna. Y acá un detalle interesante de los documentos. Sobre los discos. Tienen mucha agua. Agua. Si de jóvenes están muy hidratados, turgentes, amortiguan bien. Pero con los años tienden a perder agua, se deshidratan un poco. ¿Y eso hace qué? Que el disco baje un poquito de altura, amortigüe menos, contribuye a la rigidez y a esa pequeña pérdida de estatura que se ve en la gente mayor. Eso conecta directo con otro tema que surgió fuerte, el colágeno. Proteína clave del tejido conectivo. Y la locura de suplementos que hay. ¿Qué sacamos en limpio de la información? Parece un lío. La conclusión principal es cautela. Mucha cautela y pensamiento crítico. Antes de tomar cualquier suplemento, de colágeno o de lo que sea, hay que buscar evidencia científica sólida. ¿Y dónde la buscamos? Se recomienda ir a fuentes serias, como la Biblioteca Cochrane, que revisa estudios clínicos posta de calidad. No creerle a la publicidad, a lo que dice un bloguero o a la vecina. Claro, la salud del tejido conectivo es compleja. Depende de muchas cosas. Comer bien para tener los ladrillos para hacer colágeno, la vitamina C, que es esencial, hacer ejercicio y, muy importante, estar bien hidratado. Acordate de los discos y el agua. No hay una pastilla mágica. No. Es un enfoque integral lo que mantiene los tejidos sanos. Escepticismo y buscar pruebas fuertes. Bien, ahora, los otros dos tipos, más rápido quizás, tejido muscular. Su característica principal. Se contrae. Exactamente.
Células alargadas, fibras musculares, que se acortan cuando reciben un estímulo. Y esa contracción genera fuerza para movernos, ya sea mover el esqueleto voluntariamente, Músculo esquelético. exacto, o el bombeo del corazón, que es involuntario, cardíaco, o las contracciones de órganos internos, estómago, intestinos, vasos sanguíneos. El músculo liso, también involuntario. Sin músculo, quietos como estatuas. Y el cuarto, el tejido nervioso, el centro de comando y comunicación. Así es, detecta cambios afuera y adentro, procesa la información y genera respuestas para mantener todo en equilibrio. La homeostasis y controlar todo. Tiene dos tipos de células principales. Las neuronas Las estrellas, que transmiten los impulsos eléctricos. y las células de la glía, que son muchísimas más. ¿Qué hacen las de la glía? Dan soporte, nutren, defienden, aíslan a las neuronas. Son esenciales para que las neuronas funcionen bien. Forman una red súper intrincada para comunicar todo rápido. Y acá surge un concepto que siempre me vuela la cabeza: la neuroplasticidad. Que el cerebro no es fijo. Tal cual. Es una de las cosas más increíbles del sistema nervioso. Su capacidad de cambiar, de modificar su estructura y función según lo que vivimos, lo que aprendemos, incluso después de una lesión. Y de cómo el cerebro intenta arreglárselas, si hay daño, como después de una ACV. Incluso, la documentación que vimos sugería algo muy loco. ¿Qué cosa? Que quizás, bajo ciertas condiciones, algunas células de la glía, las de soporte, podrían llegar a hacer funciones de neuronas y vienen de un origen embrionario parecido. ¡Wow! ¿En serio? Es investigación activa todavía, ¿eh? Pero te muestra la flexibilidad enorme que tiene el tejido nervioso. Imagínate las posibilidades para rehabilitación. ¡Increíble! Bueno, y para que las células trabajen juntas en un tejido, no basta con que estén una al lado de la otra, ¿verdad? Se habló de las uniones. Para nada están solo apiladas. Funcionan como un equipo gracias a que están conectadas y se comunican. Hay estructuras especiales, en las uniones intercelulares, distintos tipos. ¿Sí? Algunas son como remaches, para que estén bien agarradas, desmosomas. Otras sellan el espacio entre ellas para que no se escape nada, uniones estrechas, típicas del intestino. Y otras forman canales directos entre células vecinas. Para que pasen cosas. Exacto. Iones, moléculas chiquitas, son las uniones comunicantes o gap junctions. Son cruciales para que muchas células actúen coordinadas, como un solo bloque. Incluso se mencionó que esa comunicación puede ser eléctrica, ¿no? A través de esas uniones. Justamente. Para que esa señal eléctrica pase rápido, como en el corazón, para que se contraiga todo junto, o en algunas conexiones nerviosas, necesitas un buen medio conductor. Agua y electrolitos, iones disueltos. Esas uniones son vitales para que el tejido funcione como un todo. Y llegamos al último gran tema que genera mucha expectativa y a veces confusión: las células madre. Se le dedicó bastante espacio en el material. ¿Qué es lo clave que nos tenemos que llevar? Primero, aclarar de qué hablamos. Generalmente de las células madre pluripotenciales. Son células maestras, digamos, indiferenciadas, que pueden dividirse y, si les dan la señal correcta, convertirse en muchos tipos de células distintas del cuerpo. Tienen un potencial enorme. Enorme, sí. La investigación es súper prometedora. Ya se usan mucho en animales para estudiar enfermedades, entender cómo nos desarrollamos, probar terapias. Pero de ahí a fabricar un riñón humano para trasplante, falta, ¿no? Falta bastante, sí. Generar órganos complejos, con vasos sanguíneos, funcionales, a partir de células madre, para usar en la clínica de forma rutinaria, eso todavía no es una realidad. Es un objetivo a largo plazo, con muchos desafíos. ¿Qué desafíos? Bueno, conseguir las células madre adecuadas, que sean humanas, específicas, cultivarlas bien, controladas, y lo más difícil, dirigirlas con precisión con los biomarcadores justos para que se conviertan en lo que querés y se organicen en 3D para formar un tejido que funcione. No es nada fácil. Y mientras tanto, ¿qué onda con esas cremas o inyecciones que dicen «con células madre»? Ahí el material es tajante, máxima precaución y escepticismo. Esas cremas cosméticas que dicen tener células madre, que a menudo son de manzana o de alguna planta. De manzana. Sí, esas no pueden regenerar tejido humano. Y ciertas inyecciones en clínicas medio dudosas, sin estudios serios que las respalden,
Bueno, no hay pruebas de que funcionen para regenerar tejidos. Hay que separar la investigación seria de las promesas comerciales engañosas o hasta peligrosas. Mucha atención ahí. Y además está todo el tema ético, ¿no? Especialmente con las de origen embrionario. Aunque también hay células madre en adultos, como en la médula ósea. ¿De dónde salen las células de la sangre? Exacto, aunque su primer origen embrionario es otro, el saco vitelino. Pero toda la investigación, sobre todo con las pluripotenciales, está súper regulada por comités de bioética. Hay que asegurar que se haga de forma responsable y segura. Clarísimo. Mucho potencial, pero con rigor y cuidado. Entonces, para ir cerrando, si tuviéramos que resumir todo esto sobre los tejidos, ¿cuál sería el mensaje principal? Son mucho más que un montón de células juntas. Definitivamente. Son sistemas increíblemente organizados, dinámicos. Es fascinante ver cómo desde esas 3 capitas simples en el embrión y con esas señales químicas precisas, los biomarcadores, se arma toda esta complejidad. Y cada estructura súper especializada. Exacto. Adaptada perfecto a su función. La piel que protege, el hueso que soporta, el músculo que tira, el nervio que comunica. Y esa conexión entre cómo es la estructura chiquita, las células, cómo se unen, la matriz, y lo que hace el tejido en grande, la función. La vimos en todos los tipos. Tal cual. La forma sigue a la función. Y la función necesita esa forma específica. Es una muestra de la eficiencia y la elegancia de la biología, ¿no? Cómo de reglas relativamente simples sale algo tan complejo y adaptable como nuestro cuerpo. Y eso nos deja pensando, ¿no? Si tomamos ideas como la neuroplasticidad, esa capacidad de adaptación del cerebro y todo lo que se investiga con células madre para regenerar, ¿cómo podría nuestro entendimiento y quizás algún día nuestra capacidad de manipular los tejidos transformar la medicina del futuro? Una gran pregunta. ¿Qué potencial hay realmente para reparar, para regenerar, quizás incluso para mejorar funciones? Más allá de lo que hoy creemos posible. Para darle una vuelta, ¿no?